Muy bien, amada iglesia, Dios me le bendiga. Es en serio, Dios me le bendiga. Dios le bendiga según su amén. Yo creo que hoy la iglesia de San Carlos, la iglesia del estado Cojedes, está unida en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Qué maravilloso es poder ver a tanta gente unida en el llamado para hacer la obra del Señor. Yo quiero, permítame, hablando del principio de honra, también honrar a nuestras autoridades presentes. En primer lugar, como ministro, soy ministro de la organización Asamblea de Dios de Venezuela, reverendo en el grado de ministro ordenado, coloquialmente llamado reverendo. Estamos a su completa disposición. Venimos juntamente a mi amada esposa desde la ciudad de La Victoria, estado Aragua, y para nosotros es una honra ser parte del equipo que va a ministrar este maravilloso congreso, apasionados por multitudes. Por supuesto, honramos la vida de nuestro presidente, pastor presidente nacional, reverendo Luis Eulogio, ¿sí?, que está en medio nuestro, su amada esposa también, que está en medio nuestro, y por supuesto también mi pastor amigo, que tenemos unas cuantas horas conociéndonos personalmente, pero ya de oídas nos habíamos conocido. Y bueno, también mi reverendo Edgar Bastardo, también presbítero de nuestra organización en el distrito nororiente. Y este humilde servidor que estamos a su completa disposición, a sus órdenes. También servimos en la secretaría de la zona 4 del distrito Centro Llano. Así que bueno, agradeciendo al Señor por esta oportunidad. Y yo quiero hacer un paréntesis también, saludando a las autoridades de acá, de nuestro concilio. Por allí veo a la presbítera, a su esposo, a los pastores de nuestra organización y pastores también unidos, pastores que a pesar que no sean del concilio, somos una sola iglesia. Escuche esto. Somos una sola iglesia. Yo creo que hoy la unidad tiene que verse, tiene que respirarse, porque hoy Dios quiere una iglesia fuerte, una iglesia llena, una iglesia compacta en el mover y en el llamado de Dios. Y por eso hoy veo con gran satisfacción este mover y quiero darles felicitaciones y recomendaciones. Permítame compartir este breve testimonio antes de entrar al tema que me corresponde dar. Allá en el estado Aragua también estamos haciendo un trabajo importante. La iglesia debe estar activa orando por sus autoridades también gubernamentales. Hoy ver y escuchar, como acabamos de ver al gobernador de este estado dando esa palabra, yo digo, Dios tiene propósitos con nuestra nación. Dios está programando, está estableciendo un tiempo diferente en Venezuela, en la que nuestros gobernantes están abriendo sus oídos a la palabra de Dios. Y allá en Aragua también, para la gloria de Dios, tenemos una mujer, una gobernadora que se llama Karina Carpio, y ella también escucha, de hecho ella asiste a una iglesia en Maracay, y cada vez que ella puede en los actos públicos siempre da el primer lugar a Dios. Qué bueno que nuestros gobernantes estén dándole el primer lugar a Dios en todo. Y en la ciudad donde venimos, de La Victoria, Dios nos ha puesto a pastorear y a mentorear también al alcalde de la ciudad. Yo creo que también el alcalde, no sé,
no le conozco de acá de San Carlos, pero también hay que alcanzar a estos gobernantes porque ellos son almas que el Señor necesita. Son almas que necesitan conocer la palabra, y cuando nuestros gobernantes son guiados, como lo decía el gobernador, por la mano de Dios y por el consejo de la palabra, entonces vendremos y veremos un gobierno establecido en la bendición para todo un pueblo. ¿Cuántos lo creen? Así que, sin más preámbulo, quiero comenzar y aprovechar el tiempo que me ha correspondido en esta conferencia, la cual vengo a compartir con todos ustedes. Para mí es una honra, como lo dije, hoy estar en medio de estos grandes hombres de Dios. Quien les habla, pues soy pastor hace 13 años con mi amada esposa allá en la ciudad. Somos fundadores del Ministerio Guerreros de la Fe, y para nosotros un privilegio estar en esta conferencia con hombres de talla y trayectoria como las que veremos en breve. Y el tema que quiero compartir el día de hoy se titula Imitemos a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a imitar a Jesús? Yo creo que si hoy usted está aquí, si hoy usted vino a escuchar en este congreso estas conferencias que son para edificación del cuerpo de Cristo, debemos entender que hoy el Señor quiere que usted y yo seamos imitadores de Cristo en todo. La mayoría de líderes, pastores que estamos aquí, conocemos lo que es el trabajo pastoral y ministerial. Y que hay un segundo ítem en este mensaje, en esta exposición, que es Jesús como un modelo de cuidado pastoral. Yo quiero iniciar con la primera parte en la escritura. El texto base para esta plenaria es Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. En la versión lenguaje actual dice de la siguiente manera: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: sé imitadores de mí así como yo de Cristo. Estas son las palabras del apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios, a los Corintios, donde él está dejando por sentado una posición importante para cada creyente que estamos aquí. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos creyentes? Y si usted no lo es y vino hoy invitado por alguien, no se preocupe, que usted no está aquí por casualidad. También Dios le ha traído con un propósito y quiere que usted forme parte de la gran familia de Dios. Pero el apóstol Pablo deja por sentado una premisa importante, y es: ¿puede usted y yo podemos decir con seguridad que podremos ser como Jesús? Y cuando digo ser como Jesús, no quiero referirme a que nos creamos Dios, a que seamos pequeños dioses, como alguien por allí una vez comentó. No, yo le estoy hablando de imitar la obra redentora de nuestro Salvador, de hacer lo que Él hizo aquí en la tierra hace más de 2000 años, de seguir sus pasos, de seguir su ejemplo, su trabajo pastoral. Porque si de alguien tenemos que aprender, si de alguien tenemos que imitar el trabajo de ser un buen pastor, pues no hay otro que el pastor de los pastores, no hay otro que Jesucristo, el pastor de los pastores. Si usted hoy lo cree, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese algo, imitemos a Jesús. Podemos imitarse y podemos seguir las pisadas del Maestro. Cuando quiero hacer esta reflexión, la mayoría de nosotros en nuestra temprana edad, cuando éramos niños, jóvenes, teníamos una visión del mundo, de la vida, y
pensábamos y veíamos a grandes personalidades de la farándula deportiva y decíamos: yo quiero llegar a ser un gran futbolista, yo quiero llegar a ser una persona importante, como tal vez a alguien que está en cargo de eminencia, como vimos en esta mañana, un gobernador, un alcalde, qué sé yo. Pero lo cierto es que hoy que usted y yo ya estamos en el Señor, la perspectiva de nuestra vida ha cambiado. Ya no podemos seguir pensando en imitar a hombres terrenales, a imitar a hombres o figuras públicas. Usted y yo sabemos y ahora entendemos que no hay una persona más relevante sobre la faz de la tierra que su nombre es Jesucristo. No hay una persona más relevante a la que podamos decirle a los cuatro vientos al mundo: Jesús, el hombre más relevante de la historia, el único que ha podido marcar la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y cada vez que hablamos con personas no creyentes, con personas de eminencia de gobierno, le decimos: usted está ejerciendo hoy un periodo de gobierno, pero sabe que si usted lo hace de la mano de Dios, Dios podrá guiarle y Dios podrá marcar una historia en su gobierno, porque aún la iglesia está en esta tierra para marcar la diferencia. En la comunidad donde usted está, donde yo hago vida, tenemos que ser relevantes en lo que hacemos, porque nada más y nada menos usted y yo anunciamos el mensaje de la cruz. Usted y yo anunciamos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Usted y yo anunciamos que no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo, Hijo de Dios, por el cual el ser humano puede reconciliarse con Dios. ¿Cuántos lo creen? Y es que por esto, si va a aplaudir a Cristo, apláudele con gozo. Apláudele con gozo. Por eso la escritura en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 6 declara lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por esta razón, hoy podemos entender que esta palabra tiene que marcar un antes y un después acá en San Carlos. Esta conferencia, este congreso apasionado por multitudes, tiene que ser, no pasar como un evento más en la ciudad. Tiene que ser un evento que avive la iglesia, que identifique, que enfoque a la iglesia. Por muchos años, yo debo confesarles, al principio del inicio de mi ministerio, alguien nos inculcó en la cabeza que pensar en evangelizar y ganar comunidades, ganar multitudes para Cristo, eso era pecado. Alguien llegó a decirme, inclusive pastor, cuando apenas teníamos unas cuantas ovejitas, unas 40, 50 ovejitas, me decían: pastor, ¿por qué te esfuerzas tanto en buscar y en ir a la calle, salir a predicar en las plazas? ¿Por qué deja que la gente llegue sola? Y sabe, hicimos una mala interpretación de esa escritura en el libro de los Hechos, que dice que el Señor o el Espíritu Santo habría de añadir cada día los que han de ser salvos. Y algunos tomaron eso como una palabra de comodidad para decir: aquí estoy sentado esperando que el Señor traiga las multitudes, que el Señor traiga las almas. Pero la pregunta hoy para todos nosotros: ¿realmente estamos apasionados por las almas? ¿Sabe? En el corazón, en el contexto de Dios, está en el pensamiento las almas. Y no se trata, como ya lo acabamos de escuchar
el conferencista que me antecedió, que no se trata si es uno o son mil, porque para Dios uno son muchos y muchos también son uno. Lo importante es que cuando usted y yo salimos a hacer la obra de Dios, pastor, ministro, que te encuentras en esta mañana en este lugar, líder que acompañas el trabajo pastoral, ministerial, sabe, el trabajo tenemos que hacerlo con excelencia. Porque nada más y nada menos estamos trabajándole a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Cuando acepté el reto del ministerio hace 13 años, ¿sabe? No sabía cómo iniciar un ministerio. No sabía, simplemente mi pastor, que Dios lo bendiga, oró por mi esposa y por este servidor, nos ungió como pastor y nos dijo: ahora los envío al ministerio. Y nosotros salimos y dijimos: ahora ¿cómo se come esto? Así fue nuestros inicios. Pero dijimos: vamos a comenzar a hacer lo que hemos visto, y comenzamos a imitar el ejemplo de nuestro pastor. Pero sabe, 3 años después, pudimos ver y entender que había maneras, habían formas que podíamos ser más eficaces en el trabajo de llevar la palabra de Dios y de alcanzar las multitudes para Cristo, alcanzar las almas para Jesús. Porque a fin de cuentas, amada iglesia, amado pastor, amado ministro, usted y yo estamos ganando almas. ¿Para quién? Ahí está la palabra clave. Cuando usted y yo estamos claros que lo que hacemos, que cada campaña que realizamos, que cada evangelismo que hacemos en el barrio, que cada vez que hacemos una actividad como esta, la estamos haciendo con un único enfoque, que es ganar las almas para Cristo. Entonces, hermano querido, no importa de dónde vengan ni a dónde vayan. ¿Saben? Los pastores, permítame hacer esta aclaratoria. Los pastores tenemos que unirnos y dejar nuestras parcelas. ¿Aló? Tenemos que unirnos para ganar a San Carlos para Cristo. Yo escuchaba al gobernador y yo decía: Dios mío, hasta las piedras hablarán si la iglesia calla. Necesitamos estar enfocados en lo que Dios quiere, y la pasión está en nosotros. Cuando aceptamos el llamado, que no es fácil por demás, como algunos piensan que ser pastor es fácil, o algunos por allí que hablan mal de la función pastoral. El pastor no trabaja, el pastor no hace nada. Déjeme decirle que no hay trabajo más difícil que el del pastor: pastorear y apacentar la grey que está en medio de vosotros, dice el Señor. Así que apláudele al Señor, apláudele. No tenemos problema por aplaudir la gloria de Dios. Usted le está aplaudiendo al Señor. Así que, como dice 1 Corintios 2:6, hemos alcanzado, ahora hablamos sabidurías con los que han alcanzado madurez. La iglesia, creo que estamos en un tiempo de madurez espiritual, donde ya no tenemos que estar trabajando y peleando por nuestra parcela. Tenemos que unirnos para hacer trabajo por alcanzar las almas para Cristo de San Carlos y de todo el estado Cogede. Y ¿sabe qué? Cuando usted y yo dejemos de preocuparnos para dónde van a ir, si van esas almas, a veces hay pastores con tristeza peleándose las almas: esas son mías, que las manden para mi iglesia. Si no, yo no respaldo. Si no, yo no hago el trabajo. Si no, yo no envío gente. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Las almas son de Cristo y no son de nosotros. ¡Aleluya! Y sabe que cuando usted deje de preocuparse a dónde van y cómo van, porque el Señor las ordena. Yo he podido ver eso en 13 años.
cómo Dios lleva gente que nosotros nunca evangelizamos, pero también he visto cómo gente que hemos evangelizado se han ido a muchas iglesias que están a nuestro alrededor, porque en La Victoria habemos más de 120 iglesias y una ciudad pequeña. Imagínese usted eso. No sé, no me imagino cuántas habrá acá en San Carlos, que es una ciudad mucho más grande. Pero lo importante es que estemos haciendo el trabajo y estemos enfocados, no en competencia, no viendo cuál es el ministerio más grande de la ciudad, no viendo quién es mejor que otro, quién es el más grande. El más grande se llama Jesucristo, el más grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Es por esta razón que hoy podemos hablar con seguridad de lo que Dios quiere entregarnos. Por este motivo hoy estamos, Iglesia de Jesucristo, reunidos en este congreso, apasionados por multitudes. Tú estás, pregúntale al que tienes a tu lado, ¿estás apasionado por las almas? ¿Te importa la gente? Porque a veces estamos haciendo cosas, pero simplemente sin un enfoque y una motivación correcta. Y usted dirá, ¿y cómo es eso, pastor? Se puede estar evangelizando, pero por una motivación incorrecta. Sí. Yo puedo estar de repente queriendo hacer evangelismo para acaparar personas y decir mi iglesia es la más grande. Motivo incorrecto. Si yo voy a hacer algo, lo hago para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Dile al que tienes a tu lado, debemos ser e imitar a Jesús. En el ministerio tenemos un lema en este 2023 y se lo quiero regalar. No tengo problema que usted se lo copie. Es más, quiero que se lo copie y lo coloque si es posible allí en la entrada de su congregación. Y ese lema, ese eslogan dice: hasta ser como Jesús. Hasta ser como Jesús. Sabe, cada persona que entra a Guerrero de la Fe y ve ese eslogan allí en el altar y en los costados, la gente se queda pensativa y dice, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir hasta ser como Jesús? Es lo que usted hoy vino a hacer a este lugar, a entender lo que Jesús sintió, lo que Jesús padeció, lo que a Jesús le importa, porque hasta que la iglesia, pastores, ministros, el cuerpo de Cristo que estamos hoy aquí, no entendamos lo que le importa a Jesús, lo que le costó la salvación de cada alma, de entregar su vida por toda la humanidad, hasta que no valoremos el sacrificio de la cruz que hizo el Señor por todos nosotros y sepamos que un alma para Dios vale mucho. Y que yo tengo que ser corresponsable de que esa alma llegue a los pies de Jesús. Esta declaración en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, yo creo que este debe ser un lema para todos los pastores que estamos aquí. Repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Declara la escritura lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Diga conmigo, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aleluya. Qué preciosa esta palabra. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando. Dije que el segundo punto de esta conferencia es Jesús como modelo de cuidado pastoral.
Usted quiere aprender y entender por qué Jesús se preocupaba por las multitudes. Porque a él le preocupaba, como dice la palabra, dice, porque vio las multitudes, se entristeció porque la vio como ovejas que estaban sin pastor. O sea, no tenían cuidado, nadie las estaba cuidando. Y hoy en día la iglesia, los pastores, los ministros que estamos aquí, tenemos que entender que la función primordial del pastor y la iglesia en la comunidad y en el sector donde Dios te ha puesto es para que tú seas el pastor de esa comunidad. Es para que tú también puedas allí hacer que la gente que anda por allí sin cobertura, sin conocer a Dios, pueda llegar a la iglesia y entender y ver, wow, la iglesia es un lugar, una puerta de salvación, una puerta al cielo. Pero tenemos que romper algunos esquemas y paradigmas para que la gente llegue. Tenemos que ser más amigables. Tenemos que ser más consecuentes. Pastor, ministro que estás aquí, líder que estás aquí, parte del equipo ministerial, te pregunto cuántas veces hemos salido en la comunidad a caminar y a recorrer ese sector. La gente te conoce, la gente sabe. En una oportunidad, y cuento este testimonio, llegamos a un lugar donde íbamos a hacer un trabajo en alianza con otra iglesia. Y cuando llegamos al sector no conocíamos específicamente dónde estaba ubicada esa iglesia. Y llegamos por referencia y comenzamos a preguntar por la iglesia y por el pastor. Y sabe, la comunidad, sorprendentemente, muchos decían iglesia, pastor. No, señor, usted está equivocado, aquí no hay. Yo le decía, pero no puede ser. Si me dieron esta dirección, me dijeron este nombre. Después de preguntar, indagar en varias partes, fue que por fin dimos con la iglesia y con el pastor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted y yo no podemos ser una iglesia irrelevante en la comunidad donde estamos. Que a usted y a mí nos tienen que conocer como la iglesia y como el pastor de ese sector. Porque sabe, la gente de la comunidad, cuando haya un problema, antes de ir a buscar a cualquier otra persona, tiene que buscar a la iglesia como punto de salvación. Tiene que buscar al pastor para que ore, para que evangelice. Tiene que buscar consejeros. Hay mucha gente en las comunidades que necesitan los que dirigen las comunidades. Están pidiendo ahora que vayan los pastores. Eso está pasando allá en La Victoria. Que vayan a dar una palabra. Y tenemos que estar dispuestos, hermanos. No es política, es trabajo de la obra del Señor. Es trabajo, involucrémonos, abramos las puertas de la iglesia para que la gente que no conoce a Dios llegue. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Recuerde que la obra no la hace usted, no la hago yo, a su nombre. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando. Estamos cuidando la gente. Mire, al principio de los 3 primeros años, puedo decir que crecimos por la misericordia de Dios. Porque no estábamos haciendo las cosas bien, ministerialmente hablando. Es decir, hacíamos, evangelizábamos, pero luego decíamos como muchos, ya yo hice la obra de Dios, ya yo prediqué, ya le hice la confesión de fe. Y muchos creíamos que con haberle hecho la confesión de fe a una persona, ya el trabajo de la obra estaba listo. Y nos olvidábamos de la gente. Y sabe, pasamos 3 años en eso, haciendo actividades. Y yo no sé cuántos de ustedes se va a ver reflejado en esto. Pero le estoy hablando de mi testimonio y quiero que usted lo escuche para que usted no cometa el mismo error que cometí yo. 3 años esforzándonos, haciendo actividades, buscando la gente, pero no la cuidábamos.
Por esta puerta entraba la gente y por esta otra se nos iba. Porque en la iglesia somos buenas ganando. Pero ¿cuánto nos falta aprender para cuidar la gente, para cuidar las almas? Tenemos que aprender un sistema de cuidado pastoral como lo hizo Jesús. ¿Sabe? Jesús, cuando llamó a sus discípulos, usted lo ve en la escritura, los llamó y le dijo: ven, sígueme. Y luego estaba y andaba con ellos. Jesús no dejaba, punto número uno, no dejaba a la gente sola. Jesús andaba con ellos. Jesús los mentoreaba. Ya vamos para allá a hablar de qué es un mentor. Andaba con ellos, se preocupaba por ellos. Y yo sé que a veces nosotros decimos: wow, eso es mucho trabajo. Pastor, bienvenido al ministerio. Eso es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es un ministerio, el ministerio real de Jesús es un ministerio de cuidado. Si a usted, amado líder, le fastidia atender a la gente, le molesta que lo llamen por teléfono, no le gusta dar consejería, entonces usted está en el lugar incorrecto. Y aún voy a ir un poco más allá. Y si estás ejerciendo un llamado pastoral, yo creo que ese no es tu llamado. Porque el que tiene el llamado, los que tenemos llamado pastoral, nos desgastamos por la gente. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque Jesús se desgastó y se invirtió cuerpo, alma, espíritu por su gente. Amaba a la gente. Usted y yo tenemos que amar a la gente. No puede haber, qué fastidio, esa hermanita otra vez llamando. No puede haber teléfonos apagados. Yo respeto y hay que respetar las horas de descanso de los pastores, por supuesto que sí. Pero hay pastores que terminó el culto en el día y apagan los teléfonos para que nadie los llame. Hello. Yo sé que esos pastores no están aquí. Yo sé que esos pastores se quedaron por allá. Aquí hay gente comprometida y apasionada por las almas de Cristo. A su nombre. Escúcheme bien. Jesús es nuestro mejor modelo de cuidado pastoral a seguir. Él siempre ha querido que nosotros, sus discípulos, cuidemos y amemos a las almas tal como Él las ama. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 16, vemos un claro ejemplo de la pasión, la preocupación de Jesús por el trabajo pastoral de cuidado. Y aquí vemos nuevamente en escena al apóstol Pedro. Y dice allí la escritura: volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mire que la palabra clave que vemos en esa escritura: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de nuestro maestro fue: entonces pastorea mis ovejas. No se puede pastorear sin amor y pasión por la gente. Perdóneme. Yo no puedo decir que soy pastor y no estoy dispuesto a hacer y a desvivirme en el ministerio. Pastor amado, tenemos equipos, sí, pero hay cosas que son indelegables. No me voy a meter en ese tema porque ese es el tema de mi amada esposa. Pero sí quiero decirle algo: hay pastores que quieren que la obra crezca, pero ellos en la casa. Líderes, mandan a los líderes: haga el trabajo, ay, no voy a seguir porque me voy a meter en problemas. Habla Jehová. Versículo 17.
Y por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le responde con tristeza: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. Pastorea y apacienta. Un trabajo de cuidado pastoral. Parece igual, pero no lo es. Son dos cosas que están relacionadas, sí, pero que tienen condiciones específicas. Pastorear es estar pendiente de la gente, pero apacentar tiene que ver más con esa entrega, ese cuidado personal. Atención. Y en ambas la palabra clave, vuelvo y repito acá en este texto, es el amor. Nadie puede hacer la obra de Dios por ganancia, por buscar ganancia deshonesta, por enseñorearse de la gente. No, el ministerio pastoral es pasión por multitudes. Pasión por las multitudes. Y como decía al principio, alguien nos vendió la idea de que buscar la mayor cantidad de almas que sean salvas era del diablo. Una vez me dijeron: pastor, yo no creo en su iglesia porque en tan poco tiempo han logrado crecer tanto. Yo no creo que toda esa gente sea salva. Yo no entiendo cómo hay gente, yo digo, ¿en qué momento tienen un aparato detector de salvación o de santidad? Pero el versículo lema de muchos de estos pastores que necesitan tener un encuentro personal con Jesús, porque así no piensa Jesús. Jesús tuvo compasión por las multitudes porque las vio como ovejas sin pastor. Y sabe, me dijo: yo prefiero tener pocas pero santas y no muchas perdidas. Yo le dije: bueno, pastor, yo con mucho respeto le digo algo. Si esas almas fueran a ser salvas por mí, usted tendría razón. Pero como esas almas no las salvo yo, sino las va a salvar mi Señor, mi Redentor. Jesucristo fue el que pagó el precio por ellas en la cruz del Calvario. Entonces ellas están en las manos de Dios. Yo las llevo. El trabajo pastoral es guiar, es apacentar, es cuidar, es orientar. Lo demás lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Apacienta mis ovejas. De igual manera, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 17, declara: por lo cual, si lo hago de buena voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios de buena gana, de buena voluntad, con ánimo pronto, con gozo, con pasión? No podemos seguir haciendo la obra de Dios simplemente por hacerla o por cumplir un parámetro. Aún los líderes, esto van llamado para el equipo de líderes pastorales. ¿Sabe? Otro paradigma que tenemos que romper: el pastor es el único que hace la obra pastoral en la iglesia. Yo tuve que aprender y desmontar ese modelo. El pastor es el que visita, el pastor es el que ora, el pastor es el que ayuda. Entonces vemos la cantidad de personas detrás del pastor: pastor, ayúdeme; pastor, visíteme; pastor, llámeme; présteme, dice por aquí el pastor. Terrible esto. Y sabe una cosa: ni Jesús, siendo el Hijo de Dios, pensó en hacer la obra él solo. Por eso él armó, preparó, buscó un equipo de hombres que formó como líderes al nivel de apóstoles, y son los que gracias a ese equipo hasta el día de hoy se expandió el evangelio por todo el mundo.
¿Por qué yo voy a creer que yo soy más que Jesús? Que yo lo puedo todo. Pastores, tenemos que aprender a confiar en la gente. En la gente que formamos, claro está. Ya voy para allá. Escúcheme esto. Si hacemos la obra de buena voluntad, recompensa tendremos. Pero si de mala voluntad, la comisión ya se ha sido entregada. Amén. El ganar almas y cuidarlas trae grandes recompensas. Por eso en la carta de Filipenses capítulo 4 versículo 1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría. ¿Cuántos pastores podemos decirle a la gente: ustedes son mi alegría? Yo sé que no es fácil, pastor. Cuando yo empecé a pastorear tenía el cabello negrito y ahorita ya tengo canas tantísimas. Pero sabe, el apóstol Pablo sabía, entendía la pasión de Dios por las almas y dice: ustedes son mi alegría y mi corona. Qué importante esto, recompensa, mi corona, es decir, los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y es por este motivo, mis amados, que en Proverbios 11:30 declara: porque el que gana almas es sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios en esta tarde? Esta mañana, perdón. Sabios, el que gana almas es sabio. Así que quiero, para ir concluyendo estos puntos esenciales de lo que es ahora sí el proceso del cuidado pastoral. Número 1, para realizar un sistema de cuidado pastoral principalmente se consta de 3 elementos esenciales. El primero, grupos pequeños, para los que están tomando nota. Grupos pequeños, mejor conocido como células. Sistema de cuidado pastoral. Segundo, equipos de trabajo que se van a atender a través de discipulados. Tercero, cuidado pastoral personal, donde el pastor y su equipo van a realizar visitas, llamadas, reuniones. Aquí es donde entra la función de lo que es un mentor. El mentor, escúcheme bien, es alguien que ha estado antes donde usted quiere ir y está dispuesto a ayudarlo a llegar allí. Eso es un mentor. No el que la sabe toda, no, aquel que teniendo conocimiento está dispuesto a impartirlo a otros. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia tenemos muy buenos líderes, pero muy pocos dispuestos a transmitir el conocimiento. Por esta razón las personas, escuche, se unen a una iglesia, buscan siempre sentirse integradas y cuidadas. Toda persona que llega a una congregación siempre va a querer ser parte de esa congregación a través de una familia. Por eso hay algo que hacer y formar equipos de servicio. No es efectivo tener 1 año, 2 años a alguien sentado calentando banca mientras quieren y tienen el amor y la pasión por servir a Jesús. No estoy diciendo que coloque a un nuevo creyente de hoy para mañana, pero tampoco le estoy diciendo no es efectivo tenerlo 1 año y 2 años allí. Prepárelo, capacítelo y entonces él servirá con pasión a Jesús. 2, la naturaleza de los grupos. Existen 4 funciones esenciales de estos grupos de cuidado. El primero es aprender. En todo grupo tiene que haber enseñanza de la palabra. No puede haber otra cosa. Segundo, debe enseñarse a amar a Dios sobre todas las cosas. Tercero, se le debe guiar en su nueva vida espiritual. Y cuarto, se le debe enseñar a servir y a ser proactivo dentro de la obra de Dios. Amén. Así que si usted quiere desarrollar un buen equipo de cuidado pastoral, número 1, ore a Dios como lo hizo Jesús para escoger a sus discípulos. Ore a Dios y Dios le demostrará las cualidades espirituales para alguien que forme parte de su equipo de cuidado pastoral. Capacite a ese líder como lo hace.
Enséñelo, que vaya con usted a hacer las visitas a los hospitales, a los orfanatos, a los ancianatos, que vaya a hacer las visitas para que él vaya viendo con el ejemplo. Usted lo va enseñando y preparando como lo hizo Jesús. Y tercero, provea autonomía a los líderes del equipo de cuidado pastoral. Gente escoja, gente espiritual y de confianza. Gente leal al ministerio y a Dios sobre todas las cosas. Si usted hace esto, mi amado pastor, amigo, líder, le aseguro que su iglesia comenzará a dar un vuelco a partir de esta hora. Podrá ver el crecimiento tan anhelado que todos esperamos, pero con el objetivo correcto, que es que las multitudes conozcan a Jesús. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si el video está listo. Ok. Vamos a ver si corre. Un minuto. ¿Cuántos hoy deciden ser una iglesia unida? Vamos a ser la iglesia unida de Cristo. Presta atención allí. Yo sé que muchos lo han visto. Denle fuerte el aplauso a Jesús. Cosas grandes vienen para San Carlos. Pastor, Dios me le bendiga.